¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que pasa de verdad ahí abajo, bajo tierra, para que el petróleo llegue hasta nosotros? Porque, vamos, no es tan simple como abrir un grifo y ya está. Es la historia de la vida de un pozo, un viaje tecnológico que va desde la euforia del principio hasta el ingenio más absoluto para poder extraer hasta la última gota. Para este análisis nos hemos basado en un estudio muy detallado de todas estas tecnologías de extracción de petróleo, para desglosar un proceso que es increíblemente complejo en sus partes fundamentales. Muy bien, pues vamos a sumergirnos de lleno en el ciclo de vida de un pozo. Empezaremos perforando, buscando ese primer gran chorro. Luego veremos qué pasa cuando la presión empieza a bajar y cómo se lucha literalmente por cada gota. También exploraremos esas nuevas fronteras que desbloquean reservas que antes eran impensables. Y por último, analizaremos el coste real de producir toda esta energía. Todo, absolutamente todo, comienza con un desafío monumental: llegar a los depósitos de petróleo que están enterrados a miles de metros bajo nuestros pies. La pregunta es, ¿cómo se consigue? Pues básicamente hay dos formas principales de hacerlo. La perforación vertical es la de toda la vida, directa hacia abajo, más barata, más sencilla. Pero la perforación horizontal, eso, amigos, es la verdadera revolución. Empieza en vertical, sí, pero luego, con una precisión que es asombrosa, gira y recorre el yacimiento a lo largo. Es como si en lugar de pinchar una alfombra, pasaras la aspiradora por toda su superficie. Y el resultado, claro, es espectacular. Pensemos en esto un momento. Un solo pozo horizontal puede llegar a producir entre 2,5 veces y hasta 7 veces más que uno vertical. O sea, es una diferencia que cambia por completo las reglas del juego. Pero la fiesta del principio no dura para siempre. Después de esa primera fase de producción, la presión natural del yacimiento, que es la que empujaba el petróleo hacia arriba casi sin esfuerzo, empieza a decaer. El pozo, digamos, entra en su madurez. Y aquí es donde surge el siguiente gran reto de ingeniería. La fuerza natural se ha agotado. Entonces, ¿cómo seguimos sacando todo el petróleo que sabemos que sigue allá abajo? La solución tiene un nombre: levantamiento artificial. Y es básicamente lo que parece: darle al pozo un sistema mecánico para que siga bombeando. Es como ponerle una especie de corazón artificial que toma el relevo cuando la naturaleza ya no puede más. El método más icónico, el que todo el mundo reconoce, es el bombeo mecánico, el famoso caballito o la cigüeña que vemos en los campos petrolíferos. Su funcionamiento es mecánica pura y dura. Un motor en la superficie mueve unas varillas que suben y bajan, y eso acciona una bomba en el fondo que, con cada movimiento, va subiendo el crudo a la superficie. A ver, es una tecnología súper fiable y barata, pero tiene sus límites. Nos saca un volumen de producción muy grande y no funciona del todo bien en pozos que son muy profundos o que tienen mucho gas. Digamos que es el caballo de batalla, el corrante, pero no sirve para todas las carreras. Y esto nos muestra la cantidad de opciones que hay. Porque claro, dependiendo de la profundidad del pozo, del volumen que se quiera sacar y del presupuesto, los ingenieros eligen un sistema u otro. Desde el bombeo electrocentrífugo para sacar muchísimo volumen en pozos profundos, hasta el bombeo neumático, donde se inyecta gas para que el petróleo pese menos y suba más fácil. Aquí no hay una solución única para todo. Venga, vamos a ver cómo se lleva esto al siguiente nivel, porque cuando incluso el levantamiento artificial empieza a quedarse corto, entramos en la fase de recuperación avanzada. Y aquí ya no hablamos de fuerza bruta, sino de ciencia, y de ciencia muy sofisticada. La diferencia es brutal. Con los métodos primarios y secundarios, que son los que usan la presión natural o inyectan agua, se saca entre un 15 y un 60% del petróleo. ¿Qué significa eso? Pues que en el mejor de los casos, casi la mitad del crudo se queda ahí abajo, atrapado. Y aquí es donde entra en juego la recuperación mejorada de petróleo, o EOR por sus siglas en inglés. Con estas técnicas el potencial de recuperación se dispara. Hablamos de poder llegar a sacar hasta un increíble 75% del petróleo total del yacimiento. La EOR es como una caja de herramientas de altísima tecnología. Se puede inyectar vapor para calentar el crudo, sobre todo si es muy pesado, y que fluya mejor. O se pueden usar productos químicos que actúan como un detergente, lavando la roca para que suelte el petróleo. Incluso se inyecta CO2, que se mezcla con el crudo y lo empuja. Y esto tiene el beneficio añadido de que parte de ese CO2 se queda atrapado bajo tierra. Pero, un momento. ¿Y si el petróleo no está en un yacimiento de los de siempre? ¿Qué pasa si está atrapado en rocas que son muy poco porosas, como el esquisto? Pues aquí es donde la tecnología ha dado un salto que es sencillamente revolucionario. La respuesta a este desafío se llama fracturación hidráulica, aunque seguramente la conozcamos más como fracking. Es la llave maestra que ha abierto unas reservas de energía gigantescas que antes se consideraban totalmente imposibles de alcanzar.
El proceso en esencia es este. Primero, se perfora un pozo horizontal muy profundo, justo en la capa de esquisto. Después, se inyecta una mezcla de agua, arena y algunos aditivos a una presión tan bestia que fractura la roca. La arena se mete en esas grietas y las mantiene abiertas como si pusiera una cuña. Y así se crean unas auténticas autopistas para que el gas y el petróleo que antes estaban atrapados puedan escapar hacia el pozo. El impacto de esto ha sido masivo, de verdad. Solo en Estados Unidos, el fracking hizo que las reservas probadas de gas aumentaran un 47% en apenas 4 años. Es una cifra que ha redibujado el mapa energético mundial y que ha permitido a algunos países alcanzar una nueva independencia energética. Y no podemos olvidarnos de la otra gran frontera, la perforación en alta mar. Desde allí se accede a reservas gigantescas que están bajo el lecho marino. Las plataformas son auténticas ciudades de ingeniería flotantes. Pero claro, los costes, la complejidad y los riesgos son extremos. Todo este increíble avance tecnológico nos ha dado acceso a una cantidad de energía que no tiene precedentes. Pero toda esta producción tiene un precio, y es fundamental que entendamos cuál es. La ecuación medioambiental es complicada. Estamos hablando de un consumo de agua inmenso para el fracking, con el riesgo que eso supone de contaminar acuíferos. También se libera a la atmósfera metano, que es un gas de efecto invernadero potentísimo, y otros contaminantes. Y, por supuesto, el desarrollo de toda la infraestructura afecta a los ecosistemas. Si miramos a nivel global, la quema de estos combustibles es la causa principal del cambio climático. Y esto nos deja con la pregunta final, la gran pregunta. La tecnología nos permite llegar cada vez más lejos en esta búsqueda de energía, pero a medida que avanzamos se vuelve más importante que nunca pararse a pensar cómo gestionamos el equilibrio entre la necesidad de energía que mueve nuestro mundo y el profundo coste medioambiental que todo esto conlleva. Desde luego, la respuesta no es nada sencilla.